Bueno, hoy vamos a hablar de otra de las confusiones más comunes y cotidianas que se pueden ver en la gran mayoría de las empresas a nivel digital. ¿Cuál es este error? Justamente, creer que estar presente es tener algo que realmente funcione y que aparente poder escalarse. En este caso quiero hablar con vos que crees que por el simple hecho de ya tener tus productos publicados en internet, ya tenés un canal digital presente, firme y escalable. Cuando en realidad es todo lo contrario, porque quizás hoy ya tenés redes, ya tenés un sitio web, ya tenés un catálogo, ya tenés publicidad corriendo, estás haciendo contenido y algo relacionado con todo eso, pero la realidad es que no, porque estar presente no es lo mismo que tener un sistema comercial que vos puedas proyectar a largo plazo. Y esto es muy importante poder entenderlo porque si no, justamente lo que vemos acá mismo, vas a empezar a confundir una pequeña actividad con una estructura, porque la actividad aparenta y la estructura construye, ¿sí? Y realmente el error, bueno, es fundamental, principal y le pasa a la gran mayoría de los emprendedores, me pasó a mí justamente también, que creer que estar ocupados o estar haciendo mucho significa avanzar cuando en realidad hay veces que puede pasar todo lo contrario. Hay etapas donde uno tiene que expandirse y hay otras etapas que uno tiene que enfocarse. Y bueno, acá es donde quiero hacer énfasis en esto, porque la realidad es que es probable que no estés construyendo algo sólido cuando vos o cuando tu negocio termina dependiendo mucho de vos. Y lo peor es que la presencia digital puede aparentar mucho de lo que realmente no lo es. Hay muchos negocios que por afuera parecen que están digitalmente muy avanzados y esto se debe por el contenido que crean. Pero casi siempre esos negocios suelen estar vacíos por dentro. ¿Y a qué me refiero a esto? Que no terminan llegando al público ideal o a la cantidad de exposición necesaria, en este caso con su audiencia objetivo, para poder realizar las ventas justas, mínimas e indispensables. Y lo que vemos ya en esta primera lámina que te estaba resumiendo recién un poquito, es toda la idea del video. Podés tener una presencia digital, pero si vos no tenés ese puente, que lo vamos a llamar sistema, no te va a servir absolutamente nada y no vas a estar construyendo nada. Puedes tener por un lado redes sociales, página web, publicidad, contenido. Y si no lo tenés estructurado, no conoces cuál es la comunicación que vos estás enfocando en este caso, lo único que vas a hacer es perder precisamente el tiempo. Vos tenés que conocer tu oferta, cuáles son las métricas de tráfico, de conversión, de recurrencia, qué afecta en cada canal. Y a partir de eso, sí, tener esa unión, esa conexión. Porque si yo me pongo a pensar, esta frase es la que te mencioné anteriormente, define todo. Vos podés aparentar actividad, pero no estar construyendo nada. Error común, principal y cotidiano. Porque si la presencia digital te tendría que estar haciendo vendiendo, vos no te tendrías que estar moviendo. Hay algo que me pasa, por ejemplo, con uno de mis amigos que le estoy llevando en la tienda. Vende un montón, pero se encarga de, por ejemplo, empaquetar los productos, llevarlos, y eso le lleva muchísima, pero muchísima operativa, que no sirve de absolutamente nada, porque vos podrías estar pensando o proyectando dónde escalar o dónde están tus puntos débiles para mejorarlos, y esa que es una tarea rutinaria de muy bajo valor, poder delegarla con otra persona. Porque es justamente lo mismo. Vos podés estar haciendo un montón de contenido, pero si no conoces cómo está afectando ese contenido, no va a servir absolutamente de nada y lo único que vas a hacer es aparentar moverte cuando no estás haciendo nada. Ahora quiero que veas qué es lo que se confunde la gran mayoría, hablando de justamente esto, presencia digital. Mucha gente cree que puede ser el contenido, la web, el catálogo, las redes, la pauta, la actividad. Eso es ser visible, pero no es realmente ser estructurado, ¿no? Obviamente porque todo esto puede estar activo, pero puede haber un problema que es no conocer qué es lo que está influyendo de cada uno para poder nosotros llevarlo adelante. Y esa es justamente la clave, porque una marca puede estar publicando bastante, puede tener una web hermosa, puede estar haciendo publicidad con un montón de presupuesto, puede subir productos, puede responder mensajes e incluso verse, por decirlo de alguna forma, seria. Y aún así no estar trabajando en un sistema que le ayude a escalar a largo plazo, que
eso es lo que te va a arruinar comercialmente y lo que te está haciendo realmente no poder perdurar en el largo plazo. Porque la presencia digital justamente te puede hacer visible, pero no te va a garantizar nada de esto comercialmente. Y esa es la gran diferencia. Entonces, quiero relacionar esto para la gente que no esté tan, por decirlo de alguna forma, familiarizada con los términos, acerca que la presencia digital es como tener un local abierto, ¿sí? Vos podés, vamos a relacionarlo acá, como está en el dibujito, local físico abierto, presencia digital, es lo mismo. Tenés una tienda 24/7 en todo el mundo, en todo el país. Perdón. Bueno, justamente en esto, nosotros tenemos que tener arreglada la tienda, por un lado, y después, obviamente, teniendo en cuenta que si nos conocen de renombre, la gente se va a querer acercar a nosotros, y si no nos conocen, bueno, vamos a tener que pagar la publicidad o pagar ese precio de tener que pagar un alquiler en un lugar donde tengamos mayor exposición. Pero bueno, eso justamente no te va a garantizar ni el flujo corriente, no te va a garantizar ni el flujo correcto, ni la atención correcta, ni un seguimiento correcto, ni el cierre, que es lo más importante, y aún más importante la recompra, o sea que justamente esa gente que vos le vendiste, que quede satisfecha con lo que le vendiste y le puedas volver a vender, para que tu coste de adquisición por cliente disminuya. Ok, un local físico abierto en este caso significaría que el negocio, bueno, justamente existe, tenemos la vidriera, tenemos la puerta abierta y tenemos el producto visible. En la web o la presencia digital pasa algo parecido, teniendo los anuncios, teniendo el catálogo, teniendo las redes, teniendo la página web, pero justamente lo que te digo es esto mismo. Tener el local abierto no te va a garantizar todo esto. Y lo mismo pasa de la forma digital, que si vos tenés esa presencia, puede que estés pasando lo mismo. Porque no sucede todo por sí solo, obviamente, si no seríamos todos, no sé si es muy burdo ser millonarios, pero bueno, justamente si nosotros no lo trabajamos no va a funcionar. Obviamente que es más escalable este modelo que este, pero son dos modelos distintos. ¿Ok? Y acá está el primer error más grande, que es estar abierto no significa estar vendiendo ni funcionando. Abrir no es lo mismo que vender bien, ¿ok? Ahora quiero decir, ¿qué sería entonces un sistema comercial digital? Bueno, justamente es tener una lógica, porque no es nada más tener una herramienta, no es tener una única plataforma, no es tener un Shopify armado, no es hacer publicidad en Meta, no es subir contenido por subir, es tener una lógica que se enlace, que esté conectada, ¿ok? Cada uno de estos pilares se relacionan con el consiguiente para poder terminar en lo que más queremos, que es escalar, o en la facturación, el dinero, la ganancia, etc. Y todo termina desembocando en justamente esto, en poder escalar, porque si nosotros podemos entender cómo es que funciona cada una de estas cosas y qué es lo que nos hace o tener recurrencia o tener ventas, bueno, justamente esta data es la que nos va a hacer escalar. Y es eso, si lo podemos saber hacer de forma predecible, ya no vamos a terminar dependiendo más de ni de publicar más, ni de hacer más pauta, ni de hacer más ruido, porque ahí es justamente donde está esa estructura, donde cada parte, cada escalafón del negocio, cada pilar del negocio justamente va a cumplir un rol que se va a retroalimentar con los demás. Vamos a dar pequeños ejemplos. Una buena oferta te puede mejorar la conversión, ¿sí? Bueno, ahí está. La conversión te va a terminar alimentando tu CRM o tu lista de listado, tu lista de listados, tu lista de clientes potenciales, tu lista de clientes que ya te compraron. Esa lista de clientes que ya te compraron va a potenciar tu CRM. Esa lista de clientes que ya te compraron va a potenciar tu recurrencia. La recurrencia es justamente que te vuelvan a comprar. La recurrencia va a mejorar tu negocio porque va a disminuir tu coste de adquisición. Eso lo vamos a transmutar todo en data y esa data la vamos a poder leer para poder escalar con lógica y dejar de estar únicamente presentes, porque ahí es donde estamos construyendo justamente esa capacidad comercial. Por eso es que no es nada más una herramienta, sino es tener una lógica que se conecte y se retroalimente. Y yendo con el error más común, se me quedó abajo, yendo con el error más común. Muchos negocios parecen digitales, pero operan sin sistema. Esto es muy importante, porque hay muchos negocios que pueden tener contenido lindo, web linda, redes lindas, anuncios lindos,
piezas visuales que parezcan prolijas por un diseñador de la hostia, pero no justamente que terminen conectando con su cliente ideal y que terminen generando esas ventas. Y acá es justamente donde la parte de atrás, el trasfondo del negocio que vos ves hermoso adelante, entrás y lo ves desnudo. No tenés una oferta clara, no sabes de métricas, no tenés recurrencia, no tenés una base de datos con tus clientes, no tenés ninguna lógica por ningún canal y no tenés una estructura clara de cómo operar para poder convertir más y a partir de convertir más poder escalar, ¿no? Eso es justamente lo que se parecería más a algo sólido. Y acá lo único que estamos viendo es una fachada, que es lo que suele pasar en la gran mayoría de las veces, y esto es lo que pasa con los emprendedores, por decirlo el concepto, que hacen de todo. Suben contenido, hacen las campañas, cambian los diseños, lanzan cosas, prueban plataformas, terminan estando en todo y no estando absolutamente en nada. Por eso sentir que hacer mucho es lo que te puede terminar matar y no dejarte escalar. Y por eso es que, yendo a esto, actividad no es estructura. Publicar, hacer la publicidad, responder mensajes, subir productos, activar descuentos, eso justamente es actividad. Lo que te va a llevar a vos a poder escalar es centrarte en estos focos: oferta, objetivo, poder leer el mercado, conocer tus métricas, coste de adquisición, conversión, tener un listado de clientes que ya te compraron, conocer cuál es la tasa de recurrencia de esos clientes, cada cuánto te siguen comprando, conocer obviamente los márgenes y qué rol tiene cada canal, que es fundamental, porque hacer cosas no siempre significa construir capacidad comercial, ¿sí? Ese es el punto. Puedes estar muy, pero que muy ocupado y seguir en el mismo lugar, o peor, empezar a ir hacia atrás. Puedes estar muy presente y no tener un sistema. Puedes estar vendiendo algo y no saber cómo seguir sosteniéndolo, ni siquiera sin tu presencia. ¿Ok? Entonces, la pregunta no es solo qué estoy haciendo hoy, sino más que nada es qué estoy haciendo hoy para mejorar mi mañana, ¿no? ¿Y qué es lo que realmente escala? Porque lo que escala no hace ruido, sino que se nace de una estructura, que es justamente de lo que hablamos. Cada una de estas señales se retroalimenta de la otra para vos poder transformar. La atención en visitas, las visitas en potenciales clientes, los potenciales clientes en ventas, las ventas en clientes. A partir de eso, llevarlo a una base de datos, conocer la recompra, tener las señales, poder crecer y a partir de eso tener un negocio más predecible, poder generar más valor, tener más activo financiero, comercial, sea lo que fuere, y por lo tanto más estabilidad. Y cuando vos tenés mucho ruido, muchas actividades o mucha operativa, mucho despliegue, vas a terminar siendo desordenado, no teniendo una conversión correcta, acorde a la cantidad de esfuerzo que estás haciendo. Seguramente tenés una mala oferta porque no pensás en qué puedo mejorar hoy para aportar más valor. No tenés retención o no estás pudiendo terminar de leer lo que es tu negocio. Y es justamente donde la gente se rompe, porque no significa que un canal no sirva, sino que quizás lo estés desaprovechando. ¿Y cómo es que vos hoy podés pasar de tener una presencia a tener realmente un sistema? Y esto es lo que te va a marcar realmente la evolución correcta. Pasar de tener una presencia a tener orden, de orden poder convertirlo en dinero, de eso poder retenerlo, conocer esas lecturas, generar a través de esa lectura un sistema y a partir de eso poder escalarlo para hacer una exponencialidad en tu negocio, tanto como en crecimiento comercial, tanto como en crecimiento financiero. Y lo que me gusta debajo de lo que es este escalafón es que tenemos tres bases: base de criterio, base de contexto y base de métricas. Porque si no tenemos criterio para poder decidir en base de las métricas, vamos a estar completamente fundidos. Si no tenemos contexto para entender cuál es la etapa actual de ese negocio y si es que está realmente mal o es una etapa nada más financiera, poder aplicarlo. Y por último, saber bien leer las métricas, obviamente, para poder aplicar esto. Porque, como dice acá abajo, la frase que va a terminar resumiendo todo: si hoy solamente estás presente, todavía no tenés un sistema, sino que si no tenés un sistema, escalar va a depender más de la suerte que tengas que de tu estructura. Y todos sabemos que la suerte no es un gran parámetro. Justamente, si no tenés el sistema, escalar lo único que te va a hacer es generar dolores de cabeza y no poder replicarlo. Este es realmente el mensaje que quiero darte. Puede que sea un poco incómodo, pero bueno, realmente es necesario para tomar acción y que al momento de que evolucione todo esto
de los negocios digitales, que ahora justamente está creciendo muchísimo más con el desarrollo de la inteligencia artificial, que justamente lo puedas entender. Vos puedes tener una presencia online, pero no tener una estructura. Puedes tener redes, puedes tener web, como lo dijimos, anuncios, contenido, catálogo, actividad, y justamente no estar creciendo nada de manera comercial. Y lo que tenés que tener bien en claro para poder vos crear esta estructura, es saber cómo atraer bien a tu público objetivo, saber cómo convertirlo de la mejor manera, saber cómo retenerlo. A partir de eso, leer, porque la gente está en constante cambio, la sociedad está en constante cambio, y poder empezar a escalar con lógica. Entonces, el primer objetivo no es estar presente, sino que el objetivo es poder construir un sistema que lo sepas leer y que lo entiendas para poder escalarlo. Y esa es la gran diferencia que te va a cambiar y te va a separar del gran montón de negocios. Así que si hoy estás vendiendo algo online, si hoy estás haciendo un poco de contenido, si hoy estás invirtiendo un poco en publicidad y te estás moviendo un montón, pero sentís que realmente no vale el esfuerzo no termina valiendo la pena, y que quizás hay otros canales que te valgan más la pena, bueno, primero que nada hay que entender el contexto de lo que te digo, tu negocio. Y después, a partir de esto, es poder generar un sistema que te ayude a vos poder escalarlo si es que tu negocio es fit. Y por eso justamente te voy a estar dejando acá abajo un link con la carpeta de recursos que utilizo tanto para mis marcas, tanto como para mis clientes, para llevarlos al menos que aumente su facturación en $10.000 en menos de 3 meses. Pero eso te lo puedo asegurar. También te voy a estar dejando mis redes sociales por si me querés hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Obviamente, si es breve, la respondemos sin ningún tipo de problema. Y un link para que puedas agendar una llamada consultiva gratuita junto a mi equipo y que puedas ver en qué podrías estar fallando hoy en día y cómo lo podrías mejorar. Así que, sin decir nada más, espero que te haya gustado este video, espero que lo hayas podido entender, y si hoy sos vos justamente de esas personas que sentís que haces mucho pero no te queda tanto, y hay otras personas que haciendo menos le está quedando muchísimo más, te recomiendo que me escribas, que me sigas, y obviamente que te enfoques en hacer las actividades que mayor rédito te van a dejar a largo plazo. Así que, sin decir más, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.